Florinda Mesa, nacida el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México, es uno de los grandes íconos del entretenimiento latinoamericano, conocida por sus papeles como actriz, guionista, productora y directora. Esposa del legendario comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido por su nombre artístico Chespirito. Florinda no solo es una artista talentosa, sino también una mujer fuerte que ha superado innumerables desafíos para afirmar su posición en una industria competitiva. Su vida ha sido un largo viaje, entrelazado con la atención, el dolor profundo y el esfuerzo incansable por construir un legado perdurable. Desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo hasta su ascenso al estrellato internacional, Florinda Mesa ha dejado su huella no solo a través de sus papeles en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, sino también a través de sus incansables esfuerzos por proteger y continuar el legado de su esposo. Este ensayo detallará su vida en 7 partes: su mayor dolor, su carrera, sus logros, su amor y matrimonio, su fortuna, las palabras de su hijo y su conclusión, para pintar un retrato completo de una mujer que vivió, amó y se entregó por completo. El mayor dolor de Florinda Mesa no fue un solo evento, sino una acumulación de pérdidas personales, prejuicios sociales y una sensación de incomprensión ante su propia fama. Nacida en una familia humilde en Juchipila, un pequeño pueblo del estado de Zacatecas, Florinda creció en circunstancias difíciles. Su padre, agricultor, y su madre, ama de casa, trabajaron arduamente para mantener a sus 4 hijos. Siendo la hija menor, Florinda a menudo se sentía presionada a demostrar su valía en una familia donde sus hermanos tenían prioridad. Su infancia estuvo marcada por la privación material y el aislamiento. Una vez contó que, de niña, se sentaba sola bajo un árbol en su jardín, soñando despierta con una vida mejor, pero también llorando porque sentía que nadie entendía realmente sus sueños. La mayor tristeza de Florinda llegó cuando perdió a su querido padre a los 18 años. Su padre, quien siempre la había animado a estudiar y perseguir sus pasiones, falleció de un derrame cerebral repentino. Su muerte no solo fue una pérdida personal, sino también la pérdida del mayor apoyo espiritual en su vida. Florinda recuerda arrodillarse junto a la cama de su padre, tomarle la mano y prometerle hacer algo grande para enorgullecerlo. Tras la muerte de su padre, su familia atravesó dificultades económicas, lo que la obligó a trabajar medio tiempo mientras estudiaba en la universidad. Durante esos días, solía llorar sola en autobuses abarrotados de gente en la Ciudad de México, sintiendo como si todo el mundo estuviera en su contra. Otra parte de su mayor tristeza se relacionaba con las críticas y los prejuicios que enfrentó al convertirse en la esposa de Chespirito. Su relación con Roberto Gómez Bolaños, 20 años mayor que ella y quien había estado casado, fue duramente criticada por el público y la prensa. Muchos la llamaron rompe hogares, acusándola de provocar el divorcio de Roberto con su primera esposa, Graciela Fernández. Si bien era cierto que su relación solo comenzó después de que Roberto ya se había separado de su esposa, los rumores y el sarcasmo aún herían profundamente a Florinda. En una ocasión, compartió que había días en que leía artículos que la describían como una oportunista y lloraba en el baño, preguntándose si había hecho algo malo al amar a un hombre como Roberto. Esta tristeza no era solo un dolor personal, sino también un sentimiento de aislamiento en su propia fama, cuando sentía que todo el mundo la juzgaba sin saber la verdad. La carrera de Florinda Mesa abarca más de 5 décadas, llenas de altibajos. Comenzó su carrera en la década de 1960, estudiando en la Academia de Arte Dramático Andrés Soler en la Ciudad de México. Apasionada por la actuación, pronto se destacó por su elegante apariencia y talento natural.
En 1971 conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien buscaba actores para su nuevo programa de televisión, El Chavo del Ocho. Florinda fue elegida para interpretar a Doña Florinda, una madre soltera altiva pero cariñosa, y el papel la convirtió rápidamente en una estrella. El Chavo del Ocho, que se estrenó en 1972, se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, España e incluso Estados Unidos. El papel de Doña Florinda, con sus diálogos humorísticos y sus encantadoras interacciones con otros personajes, la convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión. Además de El Chavo del Ocho, Florinda también protagonizó El Chapulín Colorado, otro programa de Chespirito, donde interpretó diversos papeles, desde una niña inocente hasta una villana seductora. Su versátil capacidad actoral fue muy elogiada por la crítica y rápidamente se convirtió en una parte integral del universo Chespirito. En la década de 1980, amplió su carrera a la escritura y siendo snida dirección, contribuyendo a los guiones de episodios y produciendo programas como La Chicharra. Este trabajo no solo demostró su versatilidad, sino que también la ayudó a consolidarse en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Sin embargo, la carrera de Florinda no siempre fue un camino de rosas. Uno de sus mayores reveses fue la disputa por los derechos de El Chavo del Ocho en la década del 2000. Tras la salida de Chespirito de Televisa, la televisora más grande de México, estalló una disputa legal entre el equipo de Chespirito y Televisa por la propiedad de los personajes. Florinda, como productora y guardiana del legado de su esposo, se vio envuelta en la batalla legal. Recibió críticas por intentar lucrarse con el trabajo de Roberto, y algunos excompañeros, como María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, la criticaron públicamente. El incidente dejó a Florinda sumida en un estado de estrés extremo, y en una ocasión admitió que hubo noches en que lloraba en su oficina, sintiendo que luchaba sola para proteger lo que su esposo había construido. Otro fracaso fue cuando Florinda intentó lanzar un proyecto de televisión independiente en 1995, llamado Milagro y Magia. A pesar de su dedicación a la escritura y dirección, el programa no tuvo la acogida que esperaba y fue cancelado rápidamente después de una temporada. Este fracaso la dejó con la sensación de no haber alcanzado su potencial, y en una ocasión contó que se sentaba sola en el estudio, revisaba sus escenas y lloraba de frustración. Sin embargo, Florinda no se dejó vencer por estos fracasos. Continuó trabajando, produciendo obras de teatro y apoyando los proyectos de Chespirito, como Chespirito en Escena, una obra de teatro de varios años de duración. Los momentos que hicieron llorar a Florinda no solo se debieron al fracaso, sino también a su incansable esfuerzo por demostrar su valía. Una vez contó que, mientras escribía el guión de El Chavo del Ocho, se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, releyendo cada línea para asegurarse de que la historia conectara con el público. En una ocasión, después de un largo día en el set, llegó a casa y lloró frente al espejo, no de tristeza, sino de alivio al saber que había hecho un buen trabajo. Esas lágrimas eran un testimonio de su dedicación y pasión, pero también un recordatorio del precio del éxito en una industria despiadada. Los logros de Florinda Mesa fueron fruto del talento, la perseverancia y el deseo de dejar un legado perdurable. Su papel como Doña Florinda en El Chavo del Ocho fue su mayor logro, no solo por su popularidad, sino también por su impacto cultural. El programa, que se emitió de forma continua de 1972 a 1980, y posteriormente se retransmitió a nivel mundial, se convirtió en un ícono de la comedia latinoamericana. Su interpretación de Doña Florinda, con su combinación de altivez y amor por su hijo Kiko,
la convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores. En una ocasión, comentó que cada vez que veía a niños en la calle llamándola Doña Florinda con una gran sonrisa, sentía que había alcanzado algo más que la fama. Además de la actuación, Florinda también ha cosechado éxitos como guionista y directora. Escribió los guiones de varios episodios de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, que eran a la vez humorísticos y conmovedores, reflejando la vida de la clase trabajadora mexicana. Este trabajo no solo la ayudó a consolidar su talento, sino que también contribuyó a forjar el singular estilo cómico de Chespirito. Otro logro fue su participación en la producción de obras de teatro como 11 y 12, que se presentaron en toda Latinoamérica en la década de 1990. Estas obras, que combinaban comedia y drama, le granjearon el respeto del mundo artístico, que a menudo ignoraba a los artistas de televisión. Florinda también logró proteger el legado de Chespirito tras su fallecimiento en 2014. Como administradora de los derechos de autor de sus obras, trabajó incansablemente para garantizar que El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado siguieran transmitiéndose y siendo disfrutados por las nuevas generaciones. Negoció con plataformas de streaming como Netflix para llevar estos programas a una audiencia global, un esfuerzo que generó importantes ingresos y mantuvo vivo el legado de Chespirito. Este logro fue especialmente significativo para Florinda, ya que no solo fue una forma de honrar a su difunto esposo, sino también de demostrar que era más que una simple esposa de Chespirito y una artista independiente con sus propias contribuciones. Otro logro que Florinda siempre anheló fue inspirar a las mujeres en la industria del entretenimiento. Como una de las pocas mujeres que asumía el rol de directora y productora en México en aquel entonces, rompió muchas barreras de género. Impartía conferencias regularmente en universidades, compartiendo su trayectoria y animando a las jóvenes a perseguir sus sueños. Estas charlas no solo la ayudan a conectar con la nueva generación, sino que también le dan un sentido de vida, como si continuara el sueño de su padre, quien siempre creyó en el valor de la dedicación. La historia de amor y matrimonio de Florinda Mesa es a la vez hermosa y desafiante, con breves alegrías y profundas tristezas. Su relación con Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, comenzó en 1977, cuando trabajaron juntos en El Chavo del Ocho. A pesar de la diferencia de edad de 20 años y del matrimonio previo de Roberto, su amor surgió del respeto y la admiración mutuos. Florinda ha dicho que le atraía la inteligencia y el humor de Roberto, mientras que él la veía como una compañera indispensable. Sin embargo, su relación fue duramente criticada por el público y la prensa desde el principio. Muchos creen que Florinda fue la razón por la que Roberto se divorció de su primera esposa, aunque ella ha declarado repetidamente que solo comenzaron su relación después de que Roberto ya se había separado. Estas críticas la lastimaron profundamente, y en una ocasión admitió que hubo días en que quiso dejarlo todo para escapar de la presión. Después de 27 años de matrimonio, Florinda y Roberto se casaron en 2004 en una sencilla ceremonia en la Ciudad de México. Su matrimonio fue visto como un símbolo de amor duradero, ya que ambos superaron los desafíos del público y de sus familias. Florinda dijo una vez que Roberto fue quien le dio una sensación de seguridad, como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenecer después de años de soledad. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de tristezas. Una de las mayores dificultades fue no tener hijos juntos, algo que siempre le preocupó. Aunque era la madrastra de los 6 hijos de Roberto, en una ocasión compartió que deseaba haber tenido un hijo para continuar su amor. Esta tristeza, aunque no la mencionaba con frecuencia, fue una parte importante de su camino matrimonial. Otra tristeza en el matrimonio de Florinda fue el deterioro de la salud de Roberto en sus últimos años.
Cuando comenzó a sufrir problemas respiratorios y cardiovasculares en la década de 2010, Florinda dedicó gran parte de su tiempo a cuidarlo. A menudo se quedaba despierta hasta tarde para supervisar su estado, desde llevarlo al hospital hasta asegurarse de que tomara sus medicamentos a tiempo. Ver al hombre que amaba debilitarse día a día la hizo llorar en silencio muchas veces. Cuando Roberto falleció en 2014, Florinda cayó en una depresión, sintiendo como si una parte de sí misma se hubiera ido. El dolor de perder a su esposo es una herida que nunca sana, y una vez dijo que cada vez que volvía a ver El Chavo del Ocho, reía y lloraba al recordar los días que trabajaron juntos. El patrimonio neto de Florinda Mesa para 2025 se estima en alrededor de $20 millones, una cifra que refleja su exitosa carrera y las regalías que ha obtenido de las obras de Chespirito. La mayor parte de su fortuna proviene de las ventas de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, que aún se transmiten en todo el mundo y están disponibles en plataformas de streaming como Netflix. También obtiene ingresos de producciones teatrales, contratos de patrocinio y la licencia de los personajes de Chespirito. Aunque ya no está activa en la industria del entretenimiento, Florinda aún recibe ingresos constantes por contratos de transmisión y merchandising, como juguetes y libros basados en los personajes de El Chavo. En cuanto a bienes raíces, Florinda posee una lujosa villa en el barrio de Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México. La mansión, comprada en la década de 1980, cuando ella y Roberto estaban en la cima de sus carreras, es donde han organizado numerosas fiestas para amigos y colegas. La casa, con su clásico diseño mexicano e interior moderno, tiene un valor estimado de $3 millones. También posee una casa de vacaciones en Cancún, donde a menudo se retira para relajarse y escribir. El apartamento, valorado en aproximadamente $1 millón, tiene vistas al Caribe y está decorado con recuerdos de sus carreras y las de Roberto, desde fotos del rodaje hasta sus propias pinturas. En cuanto a transporte, Florinda tiene una modesta pero refinada colección de autos, que incluye un Mercedes-Benz Clase E blanco, un BMW X5 SUV y un Volkswagen Beetle clásico que conserva como recuerdo de sus inicios profesionales. El Beetle, repintado de rojo brillante, fue un regalo de Roberto en 1978, y todavía